El primer golpe no se escuchó como un trueno cualquiera. Sonó como cuando se parte el mundo en dos y, por un segundo, la noche se queda sin aire. En las afueras, donde la ciudad se hace monte y el monte se hace silencio, una bodega que por fuera parecía abandonada encendió la oscuridad con una llamarada corta, precisa, como si alguien hubiera prendido una cerilla encima de años de secretos. Y en ese instante, mientras el eco rebotaba entre láminas oxidadas y paredes de concreto, una idea quedó flotando como humo espeso. Esto no era un operativo más, esto era la respuesta inmediata tras la caída de El Panú. Porque cuando cae una pieza así, no se cae sola. Se caen rutas, se caen pactos, se caen teléfonos, se caen lealtades. Y sobre todo, se caen bodegas que nadie quería mirar. En México, tú lo sabes, lo que no se ve no significa que no exista. Hay lugares que no salen en mapas, puertas que no tienen letrero, negocios que de día venden normalidad y de noche administran miedo. Esta historia arranca justo ahí, en esa línea delgada donde el dinero manda más que la ley, y la ley tiene que aprender a caminar en silencio. Porque la bodega reventada no guardaba cajas cualquiera. No era un almacén de refacciones ni un taller de nada. Era, según fuentes de investigación, un punto de cobro, un sitio donde el efectivo entraba en bolsas, salía en maletas, y se contaba con la frialdad de quien cree que el tiempo nunca se acaba. Lo que se sabía, lo que ya era un rumor viejo entre comerciantes, transportistas y dueños de bares, es que el cobro no era un impuesto. Era una red. Y esa red tenía un corazón logístico, una bodega camuflada entre vegetación, con portón pesado, cámaras discretas y gente que parecía sombra. Pero antes de llegar a la bodega, hay que entender el temblor que dejó El Panú al caer. Porque no fue solo un nombre que desapareció del tablero. Fue una figura que, según reportes, funcionaba como bisagra entre la calle y el dinero. Un operador con la habilidad de mantener la calma mientras otros gritaban, de mandar mensajes sin escribirlos, de cobrar sin ensuciarse las manos en público. El tipo de persona que, cuando desaparece, deja un hueco que todos quieren llenar al mismo tiempo. Y ahí empieza el caos. Porque tras la caída de un operador, lo primero que se quiebra no es la violencia, es la confianza. Nadie sabe quién habló, quién filtró, quién vendió la ubicación, quién apagó una cámara, quién dejó una puerta sin candado. Y cuando nadie sabe, todos sospechan. ¿A poco no te imaginas ese ambiente? Teléfonos que ya no contestan, reuniones que se cancelan, camionetas que cambian de ruta, y miradas que ya no se saludan igual. La investigación, de acuerdo con versiones que circulan en entornos de seguridad, venía cocinándose desde semanas atrás. No se trataba de a ver qué sale. Era seguimiento, cruce de datos. Un patrón que empezó a repetirse, pagos que salían en efectivo siempre los mismos días, vehículos que llegaban a la misma hora, gente que entraba con mochilas vacías y salía con el paso más lento, como si cargaran piedras. Y en medio de todo eso, la caída de El Panú aceleró el reloj. Porque si un operador cae, lo siguiente es que alguien intente mover el dinero antes de que lo muevan por él. Y ahí está la clave, el dinero no espera. El dinero corre. El dinero huye. El dinero se esconde. Y muchas veces, el dinero es el que delata. Dicen que esa madrugada el aire estaba raro. No por el frío, no por la brisa, sino por la tensión. Esa tensión que no se ve pero se siente en el cuerpo, como cuando vas manejando y de pronto el tráfico se calla, y sin saber por qué, bajas el volumen. En las inmediaciones, las calles estaban más vacías de lo normal. Algunos vecinos, de esos que llevan años viendo pasar cosas sin preguntar, notaron lo mismo: movimientos sin ruido, luces apagadas, vehículos sin placas visibles, pasos que no se apresuran pero tampoco dudan. Y luego, el estruendo. La entrada no fue un choque desordenado. Fue una irrupción con precisión. Como si cada segundo hubiera sido ensayado en la mente, no en un salón. Las fuerzas especiales que participaron, conocidas en el imaginario como murciélagos, avanzaron con una lógica que no deja espacio a la improvisación. No es espectáculo, es control. No es furia, es cálculo. La primera detonación abrió el camino y, con ella, abrió algo más, abrió años de impunidad acumulada. El portón cedió y el interior dejó de ser secreto. En los primeros instantes, lo que salió fue polvo, pedazos de lámina, y ese olor que siempre aparece cuando algo se rompe para siempre, mezcla de metal caliente, concreto y miedo. Adentro no había solo un cuarto con cajas. Adentro, según las primeras versiones, había un sistema. Un área de recepción,
un área de conteo, un área de resguardo, y pasillos pensados para moverse rápido. Y ahí empezó el caos. Porque los que estaban dentro no eran trabajadores dormidos. Eran custodios, guardias, gente armada que entendió de inmediato que la bodega había sido ubicada, que el juego se había volteado. Hubo intercambio de fuego, hubo gritos, hubo carreras cortas y desesperadas. Y mientras todo eso ocurría, lo más importante no era lo que sonaba, sino lo que se estaba asegurando. En el suelo, en estantes, dentro de contenedores, detrás de paneles falsos, comenzaron a aparecer fajos. Billetes en paquetes, bolsas selladas, mochilas con peso de piedra, cajas que no parecían cajas fuertes pero lo eran. Lo que dejó helado a más de uno, según se comenta, fue el volumen. No hablamos de unos cuantos billetes. Hablamos de millones en efectivo. Millones guardados como si fueran comida en alacena. Millones que, en su origen, eran la suma de miedo ajeno, de comerciantes, de transportistas, de gente que trabaja y de pronto se encuentra pagando por existir. ¿Te imaginas la escena? Un mar de billetes acomodados con ligas, anotaciones a mano, y claves que solo entiende quien manda. Y en medio, una pregunta que se clava como espina: si aquí había tanto, ¿cuánto había en otros puntos? Aquí es donde la historia se pone más oscura, porque el dinero no llega solo. El dinero llega con nombres, con rutas, con listas. En una bodega así, según fuentes que hablan del modo de operar, suele existir control interno, registros, códigos, libretas, teléfonos dedicados, chips cambiados a cada rato. No te voy a decir que todo estaba ahí, porque parte de la información sigue en investigación, pero sí te puedo decir lo que suele ocurrir cuando cae un centro de cobro. El golpe no es solo económico, es de inteligencia. Porque el efectivo es importante, claro, pero lo que de verdad quiebra una red es saber quién pagaba, quién cobraba, quién repartía, quién protegía, y quién se hacía el que no veía. Y entonces, mientras afuera la madrugada se llenaba de sirenas y rumor, adentro empezó la segunda fase: asegurar, documentar, contener. En ese punto, el operativo deja de ser choque y se vuelve cirugía. Cada bolsa, cada paquete, cada objeto hallado, se convierte en una pieza que puede apuntar a otros lugares. Porque el dinero siempre deja huella. Deja huella en la cinta con la que lo amarran, en el tipo de bolsa, en el olor, en la forma de empacarlo, en las marcas de tinta, en los sellos, en los números de serie. Todo eso se analiza. Todo eso habla. Y aquí viene lo que mucha gente no entiende cuando ve una noticia de decomiso: no es solo hallaron dinero. Es hallaron el mapa. Un mapa incompleto, sí, pero mapa al fin. Porque una bodega de cobro no existe aislada. Se alimenta de rutas. Responde a mandos. Tiene horarios. Tiene protocolo. Y cuando se cae, las otras piezas entran en pánico. Es como si le apagaras el faro a un barco en plena tormenta. Los demás no saben hacia dónde ir sin chocar. Ahora, no todo lo que se dijo esa madrugada está confirmado al 100%. Hay versiones encontradas, hay filtraciones interesadas, hay gente que exagera para asustar y gente que minimiza para esconder. Lo que sí se sabe, por el impacto inmediato, es que Mazatlán y su zona de influencia amanecieron distintos. Hubo comercio cerrando temprano, hubo rutas cambiadas, hubo patrullajes reforzados. Y hubo también un fenómeno que siempre aparece cuando cae un operador: el rumor se vuelve moneda. Dicen que ahí guardaban lo de semanas, dicen que era lo de un mes, dicen que era lo de varios puntos. ¿Cuál es la verdad? Parte sigue en investigación, pero lo que importa es el efecto. El miedo cambió de bando por unas horas. Y a ver, déjame preguntarte algo, así directo: si tú fueras un comerciante y te enteras de que cayó una bodega donde guardaban millones en efectivo, ¿te daría alivio o te daría más miedo? Porque una cosa es pensar ya se acabó, y otra es saber que cuando se mueve el dinero, se mueve todo lo demás. Es como cuando en una fiesta se va la luz, nadie sabe quién va a empujar primero. Conforme avanzó el día, empezaron a circular datos sobre lo que venía detrás. Porque el operativo, según varias líneas, no terminaba con la bodega. Terminaba con lo que la bodega conectaba. Se habla de análisis de comunicaciones, de identificación de rutas de traslado, de ubicaciones relacionadas. Se habla también, y aquí hay que ser cuidadosos porque no todo está confirmado, de posibles vínculos con actores que no deberían estar cerca de eso, funcionarios locales, intermediarios, gente con corbata que, en teoría, vive de la ley. Esa parte, repito, sigue en investigación.
Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que el dinero grande rara vez se mueve sin sombras grandes. Mientras tanto, del lado criminal, la reacción suele ser de dos tipos, repliegue o retaliación. Y ambas son peligrosas. El repliegue porque reacomoda el tablero, y la retaliación porque busca recuperar control por miedo, no por estrategia. Los reportes de tensión aumentaron. Se vio más movimiento en puntos clave. Se sintió la presión en colonias donde normalmente la vida sigue como si nada. Y, como siempre, la gente quedó en medio, viendo cómo su ciudad turística carga una guerra que no pidió. En el centro de todo esto está la figura ausente de El Panú. Porque su caída no es un capítulo aislado, es el detonante. ¿Quién era realmente? ¿Qué tanto control tenía? ¿Era el que cobraba, el que coordinaba, el que administraba, o solo el que daba la cara? ¿Y si solo era una pieza visible y lo demás sigue intacto? Esa es la pregunta que nadie se atreve a responder con certeza. Y aquí te lanzo otra. ¿Tú crees que cuando cae un operador, el sistema se desmorona, o se vuelve más agresivo para sobrevivir? A mitad de este relato, vale la pena que lo digamos claro, porque luego uno se pierde entre tanto ruido. El dinero en efectivo decomisado no es un trofeo, es evidencia. Y esa evidencia puede servir para seguir líneas de investigación, para armar expedientes, para conectar nombres y patrones. Pero también puede encender una guerra por el reemplazo. Porque el vacío que deja el dinero perdido se intenta llenar rápido. Y cuando alguien pierde millones, no lo olvida. Lo persigue. Lo reclama. Lo busca en otros bolsillos. Suscríbete si te gusta el video. Y sí, lo sé, suena raro meter eso en medio de una historia así, pero también es real. Aquí estamos tratando de entender lo que pasa, sin adornarlo con fantasías. Y si te quedas, es porque quieres ver el panorama completo, con sus giros, con sus sombras, con sus piezas que todavía no encajan. Sigamos. Tras el aseguramiento, el siguiente paso fue lo que casi nunca se ve, el trabajo de escritorio, el trabajo de inteligencia. Porque lo difícil no es reventar una bodega. Lo difícil es sostener lo que sigue. Lo difícil es que el golpe no se quede noticia de un día. Lo difícil es amarrar los datos para que no se vuelvan humo. Y ahí entra el análisis de todo lo asegurado, desde los paquetes hasta las libretas, desde los teléfonos hasta los dispositivos de videovigilancia, desde las llaves hasta los recibos escondidos donde nadie mira. Cada detalle puede ser un hilo. Se empezó a hablar de listas, de cuotas, de montos semanales, de giros en efectivo, de pagos por protección, de rutas que entraban por un lado y salían por otro. Y si eso se confirma, el caso cambia de tamaño, porque ya no es solo una bodega, es una estructura de cobro con tentáculos. Y cuando la estructura de cobro se cae, los que se benefician tiemblan, no solo los de la calle. Tiemblan también los que dependían de esa maquinaria para hacer negocios limpios con dinero sucio. En los días posteriores, el ambiente en Mazatlán se volvió raro. La gente se acostumbra a vivir con ciertas reglas no escritas, aunque suene duro decirlo. Pero cuando esas reglas cambian de golpe, el cuerpo lo resiente. Hubo rumores de cambios de mando, de movimientos internos, de traiciones. Hubo también versiones de que algunos intentaron mover dinero de otros puntos antes de que llegaran por él. Eso no está confirmado del todo, pero es una reacción típica. Cuando cae un centro, los demás se esconden. Es como cucarachas cuando prendes la luz. Perdón por la comparación, pero ya sabes cómo es. Todos corren, todos se van al oscuro, todos buscan rendijas. Y ahí es donde las autoridades intentan cerrar salidas. La tensión no solo era en la calle, también era institucional. Porque cada operativo grande deja preguntas incómodas. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Quién protegía ese lugar? ¿Cuánto tiempo operó? ¿Cuántas denuncias hubo que nadie escuchó? ¿Cuántos comerciantes pagaron sin que nadie los defendiera? Y esas preguntas, cuando empiezan a circular, incomodan a muchos. Más de los que te imaginas. Aquí entra un elemento clave que casi siempre se repite, la filtración. En historias así, la información es arma. Si la operación fue posible, alguien habló, o alguien dejó de hablar, o alguien se confió. Y cuando una estructura criminal sospecha filtración, empieza la cacería interna. Eso genera más violencia, más desapariciones, más ajustes. Y la ciudad, otra vez, se vuelve tablero de una guerra que no sale en los folletos turísticos. Ahora, ojo, no todo es blanco y negro.
No se trata de romantizar nada, ni de venderte héroes perfectos. Se trata de narrarte un golpe con consecuencias reales. Porque decomisar millones en efectivo no significa que el problema se acabó. Significa que por primera vez en mucho tiempo, alguien tocó un nervio. Y cuando tocas un nervio, el cuerpo reacciona. A veces con dolor, a veces con espasmo, a veces con calma engañosa. Y en medio de eso, la figura de El Panú se vuelve un fantasma útil para todos. Para algunos, su caída es el inicio del fin. Para otros, es solo una máscara que se cayó para que otras se mantengan. Para otros, es un mensaje: si cayó él, puede caer cualquiera. Y ese mensaje, por sí solo, cambia comportamientos, cambia alianzas, cambia lealtades, cambia la forma en que se mueve el dinero. Déjame meterte un toque mínimo de humor, de esos que duran un segundo, porque si no, esto se vuelve puro golpe al pecho. ¿Te ha pasado que se te cae el celular y lo primero que piensas no es que caro, sino ojalá no se haya abierto WhatsApp? Bueno, imagina eso, pero con una bodega llena de efectivo. No es que tanto perdí, es que tanto van a encontrar. Y eso, para cualquiera que viva de secretos, es el verdadero terror. Con el paso de las semanas, el caso tendría que avanzar a una fase crucial: judicialización, seguimiento financiero, rastreo de redes. Porque un decomiso grande sin seguimiento se queda como foto. Y una foto no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad es sostener la presión, seguir con cateos, ubicar casas de seguridad, cortar rutas de traslado, identificar prestanombres, congelar cuentas cuando se pueda, y sobre todo, proteger a testigos y víctimas. Porque el cobro, a final de cuentas, existe porque la gente se siente sola. Si la gente no se siente sola, el cobro pierde terreno. Pero eso es más difícil que un operativo nocturno. Eso requiere estado, no solo fuerza. Y aquí te pregunto otra cosa, para que me respondas en comentarios. ¿Tú crees que este tipo de golpes sirven de verdad para desmantelar redes, o solo las obligan a moverse a otro lugar? Y si se mueven, ¿a dónde crees que se van? ¿A zonas más vigiladas o a comunidades más abandonadas? Porque esa pregunta duele, pero es real. Lo que sí es indiscutible es el símbolo. La bodega reventada se convirtió en un mensaje visual. El dinero no siempre está seguro, la logística no siempre es invisible, y los centros de cobro pueden caer cuando la inteligencia logra juntar piezas. Ese mensaje, en una región donde durante años se habló de intocables, pesa. Y pesa mucho. Pero la historia no termina con el polvo asentándose. Termina con la incertidumbre creciendo. Porque cuando cae un centro logístico, se abren dos caminos: o se reorganiza el mismo grupo con más paranoia, o entran otros a disputar lo que quedó. Y ambos caminos tienden a traer violencia. La pregunta final no es si hubo decomiso. La pregunta final es: ¿qué va a pasar con el vacío que dejó ese decomiso? ¿Quién lo va a querer llenar? ¿Quién va a querer vengarlo? ¿Y quién va a pagar el precio mientras esos jugadores se mueven? Mazatlán, con su mar brillante y sus noches de música, se volvió otra vez el escenario donde lo bonito convive con lo brutal. Y aunque muchos quieran fingir que todo sigue igual, la realidad es que cada golpe así deja una marca. Una marca en la estructura criminal, sí, pero también en la mente de la ciudad. Porque la gente aprende a vivir con lo que escucha. Y esa madrugada, lo que se escuchó no fue solo una explosión. Fue el sonido de un sistema tambaleándose, al menos por un momento. Ahora dime tú, con toda sinceridad, si tú fueras de los que pagan, ¿te atreverías a hablar después de ver que una bodega así puede caer? ¿O preferirías callar, esperando que el siguiente golpe no sea cerca de tu casa? Te leo en los comentarios, porque ahí es donde se ve lo que realmente piensa la banda. Y si crees que todo termina con el conteo y los paquetes en resguardo, ahí es donde la historia se pone todavía más delicada, porque lo que se decomisa en una bodega de cobro no es solo dinero, es tiempo. Tiempo acumulado. Tiempo robado a cientos de personas que pagaron por miedo. Y cuando ese tiempo se convierte en evidencia, se activa la parte más silenciosa de la guerra, la persecución de los hilos, los nombres y las rutas que no aparecen en la calle, pero que sostienen todo desde atrás. En las horas siguientes al operativo, el movimiento no se detuvo. No me refiero a patrullas pasando con sirena abierta ni a convoys para la foto, sino lo que casi nunca se ve, el repliegue rápido de quienes todavía están afuera, intentando salvar lo que queda. Porque una bodega así funciona como un pulmón. Si se revienta, los demás órganos se asfixian. Y cuando se asfixian, buscan oxígeno donde sea.
Ahí es cuando comienzan los recados urgentes, las llamadas con voz baja, los mensajes cortos de cambia todo, muévete, no te pares, no uses esa ruta. Y ahí es también cuando el miedo empieza a ser más peligroso que las armas, porque el miedo hace que la gente cometa errores. Los reportes internos, esos que no siempre llegan completos a la gente, suelen hablar de un patrón después de un decomiso grande. Aparecen casas vacías de un día para otro, camionetas que cambian de lugar como si tuvieran vida propia, negocios que de pronto cierran sin aviso, y una especie de silencio raro en colonias donde normalmente se escucha música hasta tarde. Ese silencio no es tranquilidad. Ese silencio es gente esperando el siguiente trueno. Y aquí entra un punto que muchos pasan por alto. Cuando cae un operador como el PANU, no solo se rompe el cobro, se rompe el orden interno. Porque el cobro es disciplina. Y cuando la disciplina se cae, la estructura se fragmenta. ¿Qué significa eso en la práctica? Que empiezan los pleitos por el control de la caja, por el control de las listas, por el control de los cobradores, por el control de los puntos. Y en esa pelea, se vuelve común que algunos intenten independizarse, otros busquen protección con rivales, y otros, simplemente, desaparezcan para no ser el siguiente ejemplo. Lo que siguió, según lo que se comenta en entornos de seguridad, fue una fase de verificación. No basta con asegurar dinero, hay que confirmar que el lugar era lo que se pensaba que era. Y para eso se revisa todo: entradas, salidas, registros de cámaras, bitácoras de turnos, llaves duplicadas, rutas de acceso. En una bodega de cobro, cada detalle suele estar diseñado para resistir: puertas con refuerzos, compartimentos falsos, cámaras apuntando a puntos ciegos, y hasta mecanismos para quemar o desaparecer papelería en segundos. Por eso, cuando se dice que se decomisaron millones en efectivo, la pregunta inmediata para cualquiera que entiende este mundo es otra: ¿qué lograron rescatar además del dinero? Porque lo más valioso a veces es una libreta con apodos, un papel con números, una lista con días y montos, o un teléfono con contactos disfrazados. Y ahí el guión se vuelve una especie de rompecabezas, porque los nombres reales casi nunca están escritos como nombres reales. Están en claves, en apodos, en iniciales, en números. El de la ruta, el de la puerta, el del puerto, el del rancho. Todo camuflado, todo pensado para que, si cae uno, no caigan todos. Pero el problema de camuflar es que también te obligas a recordar demasiado. Y cuando alguien se equivoca recordando, deja una pista. En esas pistas es donde la historia se estira hacia el otro lado, el lado del dinero que se blanquea, de los negocios que parecen normales, de las compras rápidas, de los préstamos falsos, de las empresas que aparecen de la nada y de pronto tienen movimiento como si llevaran años. Y en esa parte, muchas cosas siguen en investigación. Lo digo así, directo, porque es importante no inventar lo que no está confirmado. Pero también es cierto que, en casos como este, el decomiso de efectivo suele abrir líneas hacia prestanombres, hacia encargados de logística, hacia operadores financieros, hacia gente que no se ensucia las manos en la bodega, pero que es quien decide a dónde se va el dinero. Y mientras la investigación camina, afuera la calle se calienta. Porque no hay nada que encienda más la paranoia que una pregunta sencilla: ¿quién los llevó hasta ahí? Esa pregunta se vuelve veneno. Se mete en las juntas. Se mete en los celulares. Se mete en las familias. Se mete en los guardias. Y lo peor, hace que cualquiera parezca sospechoso. El que habla de más, sospechoso. El que habla de menos, sospechoso. El que se fue temprano, sospechoso. El que se quedó, sospechoso. El que cambió de camioneta, sospechoso. El que no cambió, también.